En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy jueves 20 de octubre del año 2022, jueves 29 del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. La antífona de entrada nos dice: juró el Señor, y no ha de retractarse, tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. La primera lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender todo con todo el pueblo de Dios, la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. A Él, que con su poder, que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos. Le sea dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Este texto que habla, estos versos que habla también en este tercer capítulo, habla de cómo es que ese tesoro, ese gran tesoro que estábamos escuchando, que se nos había dado en el Evangelio, en la distribución de la gracia, en la forma de ver y de entender la misericordia del Padre, aquí nos está hablando de los tesoros de su bondad. Esos tesoros que los concede el Espíritu. Y es el Espíritu quien fortalece el interior y que Cristo habitaría en nosotros, pero por la fe. Si no tenemos fe, Cristo no habitará en nosotros, porque la fe es creer que Cristo es el Evangelio, creer que Jesús nos trajo la buena noticia del Padre, creer que Él es el Mesías, el enviado de Dios para nuestra salvación. Y no es la salvación propiamente por la muerte de Él, sino por el mensaje que nos vino a traer. Sabemos que era necesaria la resurrección para poder creer y entender lo que el mensaje de Jesús y el mensaje del Padre venían para con nosotros. Por eso, a través de este arrodillarse de Pablo ante el Padre, quien es el Padre del cielo y de la tierra, y que en Él están todos los tesoros, es Él el que actúa eficazmente en nosotros. Es Él, a través de su Hijo, el que nos va a dar la fe, el entendimiento y sobre todo la adhesión como hermanos, la adhesión como iglesia, y poder llevarla así a todos. Así, arraigados y cimentados, dice Pablo, en el amor podremos comprender con todo el pueblo de Dios la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, porque ese amor de Cristo es el amor del Padre. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 53. Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angusto mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia,
estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Esta afirmación que hace Lucas, esta afirmación que nos dice Jesús, en donde he venido a traer fuego a la tierra, es precisamente la venida del Espíritu de Dios. Es ese amor que nos está describiendo Pablo en la primera lectura. Ese amor que es el Espíritu que va a fortalecer el interior y que gracias a ese amor vamos a poder entender, no solo de manera individual, sino de manera comunitaria, como pueblo de Dios, todo el amor, a lo alto, a lo ancho, a lo profundo, en todos los sentidos, el amor de Dios. Ese es el fuego al que se refiere. Y es un fuego que trae división, porque no todos lo entienden igual, no todos lo viven, a no todos se les va a conceder. Por eso es que habla de esa manera Jesús. De aquí en adelante, 5 que hay en la familia, habrá división entre ellos. Una división que puede ser 4-1, 3-2. Pero es una división que debe de traer ese enriquecimiento de la palabra. Aquel que sobrevive a este enfrentamiento, aquel que sobrevive a esta lucha en tratar de entender al hermano del por qué no lo entiende y viceversa, tratar de entender al hermano del por qué lo entiende o cómo ve esa gracia o cómo es que hace que se manifieste esa gracia de Dios en él y él no la pueda vivir, no la pueda entender. Y eso puede ser una frustración para aquel hermano que la quiere vivir, pero no se le concede. Lo mismo es al revés. Aquel que se le concede y lucha porque el hermano la viva, lucha porque quien está junto a él sea partícipe de esa riqueza y sin embargo el hermano no la recibe. Esa es la división de la que está hablando. Es ese fuego que viene a traer esa discusión acerca de el Espíritu de Dios posado en el hombre. De la oración colecta, hoy jueves 20 de octubre del año 2022, jueves 29 del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco. Las oraciones de la misa de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, las lecturas corresponden al ciclo C. Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano constituiste a Cristo, sumo y eterno sacerdote, concede al pueblo redimido con su sangre, por la participación de este memorial, experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.